Muy buenas noches, comunidad, y como cada semana, permítanme darles la bienvenida a un episodio más en este canal. A continuación, escucharán un relato que al pasar de los años se ha convertido en una leyenda para esa localidad y sobre todo, en una advertencia para todos los habitantes y para aquellos que lleguen a ser testigos de esta aparición. Un relato que incluye terror, pavor, muerte y que asegura un boleto directo al miedo. Así que si ya estás preparado o preparada con tu taza de café y tus buenos audífonos, te recomiendo apagues las luces, te recuestes por un momento y te olvides de todo lo que está allá afuera, pues por ahora tú ya te encuentras en mi pesadilla. Se dice que platicar del tema que les compartiré esta noche es casi como hablar del mismísimo demonio, o bueno, al menos así lo es para las personas de este poblado en Guanajuato. Y si no es así en este momento, estoy seguro que por lo menos en el pasado, sí lo era. El relato, que prácticamente se puede considerar como una leyenda, proviene de mi abuela durante su etapa de la infancia. Cuando mi abuela María tenía tan solo 10 años de edad, su mamá decidió que la mandaría a vivir con una de sus hermanas, en La Noria, Guanajuato, México. Y esto era debido a dos razones. En primera, la mamá de mi abuela ya no podía mantenerla. Y en segunda, aquella tía ya no podía valerse por sí misma. Tenía mucho tiempo enferma y a pesar de haber tenido un hijo, no podía contar con él. Ese hombre no figuraba en nada, sobre todo porque a este le gustaban mucho las fiestas y las sustancias. María, mi abuela, sabía que su tía estaba muy enferma y al mismo tiempo sentía mucho coraje por saber que su hijo no hacía absolutamente nada para ayudarla. Así que ella aceptó muy gustosa irse con su tía a vivir para poder ayudarla. Pero eso sí, nunca supo la primera razón de su mamá, que ya no podía mantenerla y que por eso también la habían mandado a ese lugar. ¿Saben una cosa? Era más que probable que en poco tiempo la tía pasara a otro plano. Pero aún siendo consciente de eso, mi abuela no quería que pasara sus últimos días sola o a cargo de este joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. Además, y como dato extra, la tía era propietaria de un terreno muy grande. Y no quisiera ser mal pensada, pero quizá por esa razón aquel mal hijo seguía rondando a la mujer. Quizá como un buitre, esperaba el momento perfecto para tomar su herencia. Y de hecho, daba la impresión de que el hijo ansiaba que su madre falleciera, en lugar de verla sana. Por eso, cuando mi abuela llegó, él se enojó demasiado, pues sabía que esa niña de tan solo 10 años sería un estorbo para sus propósitos, y por lo tanto, siempre, en verdad que siempre buscaba maneras de hacerle la vida imposible. Cierta noche, el primo llegó completamente intoxicado de sustancias y de una manera muy agresiva pateó, gritó y maldijo tanto a su madre como a mi abuela. Fue gracias a todo ese escándalo que finalmente la tía corrió a su propio hijo de la casa, diciéndole que si no iba a dejar de consumir estas sustancias, jamás regresara. Pero bueno, a la mañana siguiente de estos hechos, y como de costumbre, a mi abuelita le tocó ir por las tortillas, y cuando estaba de camino, alcanzó a escuchar a un grupo de mujeres que estaban hablando sobre un tema que a ellas les llamaba muchísimo la atención. Estas mujeres estaban mencionando que escucharon a la famosa carreta de la muerte, y mi abuela, como buen infante que era en ese momento, no soportó la curiosidad y quiso que le contaran qué era eso. La carreta. Ok, niñita, pero si te asustas, después no vengas a quejarte con nosotras. Mira, hace muchos años, un anciano de la comunidad contaba una historia que cada vez que la relataba, hacía volar la mente e imaginarme el cuadro que vivió la protagonista de esta leyenda. A las orillas de este pueblo se encontraba un camino ya casi olvidado. Recuerdo bien que a un costado de ese camino se encontraban los restos de lo que parecía haber sido una cabaña. Siempre me pregunté por qué alguien tendría una cabaña tan a la orilla del pueblo, hasta que ese anciano me contó la historia. Esa antigua propiedad le pertenecía a una mujer que todo el pueblo rechazaba, ya que según decían, ella practicaba la magia negra.
Esto la llevó a construir una cabaña en la parte menos visitada del pueblo, y en una ocasión, el anciano, caminando por ese sendero, se encontró a aquella mujer, y como él no era muy dado a creer en la brujería, no vio problema alguno en conversar con aquella misteriosa persona. Hablaron de muchas cosas, cosas en verdad interesantes, ya que ella tenía demasiados temas de conversación. Pero de todo lo que habló con el anciano, hubo algo que le llamó mucho la atención. Esta mujer decía que desde hace mucho tiempo, y por ese viejo camino, cada vez que alguien moría en el pueblo, en las madrugadas escuchaba el pasar de una carreta jalada por varios caballos, y tras ellos una caravana de gente. O bueno, al menos eso es lo que parecía. La mujer decía que nunca había tenido el valor para asomarse a ver qué era todo esto, y que aunque ella estaba acostumbrada a las cosas ocultas, aquel desfile de gente y el sonido, el tétrico sonido de esta carreta pasando por ese camino, le generaban mucho miedo. Ellos se la pasaron conversando por un buen rato, e incluso el anciano siguió visitando a aquella mujer por un buen tiempo, hasta que un día murió una persona de aquel pueblo, y el anciano recordó lo que esta mujer le contó, de aquella muchedumbre de personas y de esa carreta pasando por ese camino en las madrugadas, siempre que alguien moría del pueblo. Lleno de curiosidad, mi abuelo fue al día siguiente a la casa de aquella mujer, esperando que le contara si en esa madrugada la carreta había pasado nuevamente, pero al llegar a aquella vieja cabaña, se dio cuenta de que la mujer no se encontraba ahí. Solo encontró unos escritos encima de una vieja mesa que decían: la muerte en su carreta se ha llevado a muchos, y hoy planea llevarse a uno más, pero yo ya no resistiré más la curiosidad y aprovecharé este hecho para vencer mis miedos. Saldré y veré de frente a todo ese cortejo encabezado por la carreta de la muerte. Cuando el anciano terminó de leer, salió al camino a ver si encontraba algún rastro de que alguna carreta hubiese pasado por ahí, o pisadas de alguna multitud de personas. Pero lo que encontró a un lado de aquel camino fue el cuerpo de esa mujer sin vida, y ésta tenía grabado en su rostro una expresión. Y entonces... ¡Bu! Eso es todo, niña. No necesitas saber más detalles, pero sabes, de esa creencia se dice que si se escucha esa carreta por las calles empedradas de la Noria, es porque alguien está muy cercano a fallecer. La reacción de la niña, de mi abuela, fue asustarse, y no tanto por la historia, sino porque lo primero que pensó fue en su tía. La persona que estaba por fallecer era su tía. Sin embargo, al ella ser tan pequeña y con el tiempo, aquello que le contaron, aquella conclusión a la que llegó se le olvidó, y ella continuó con su vida cotidiana, como siempre, siendo molestada por su primo. Y hablando justamente de él, cierta tarde regresó. Estaba totalmente enfurecido y le reclamaba a su mamá: oye, ¿por qué primero me corres de tu casa y luego me vas a buscar? ¿De qué se trata? Yo en ningún momento te he ido a buscar, y mucho menos para ir a gritarte desde abajo del monte, buscando que bajes, que salgas. Luego de esas palabras, el primo se fue más que indignado, porque además de todo, pensaba que estaban jugando con él. En fin, al día siguiente, a mi abuela le tocó de nuevo ir por las tortillas, y en su trayecto, nuevamente se encontró con este grupo de mujeres, las cuales hablaban de lo mismo, pero en esta ocasión estaban diciendo que ahora sí habían visto hacia dónde se dirigía la carreta. Se estaba dirigiendo hacia la casa del monte, que era donde vivía el primo de mi abuela. Al terminar de escucharlas, un escalofrío impactante la inundó, y llena de terror se fue corriendo hacia su casa para contarle a su tía. La tía la escuchaba, solamente la escuchaba, y cuando terminó, le dijo estas palabras: hay algo que no te contaron. La leyenda dice que las personas que escuchan la carreta no se pueden asomar a la calle para verla, pues al final de cuentas la muerte es quien conduce.
En ocasiones, esta se puede confundir, y si tuviste la mala suerte de confundirla, la carreta se acercará a ti. De ella bajará la muerte, y al notar que no eras tú al que buscaba, que eres un simple curioso, te partirá el cuello y en tu rostro una expresión de horror atroz se dibujará. Esas palabras, esas benditas palabras hicieron que mi abuela en esa ocasión ya no lo olvidara. Se quedó pensando en eso todo el día, y a pesar de que estaba consciente de la enfermedad de su tía, ella no pudo evitar pensar en que tal vez su primo podía encontrarse en peligro, pues al final de cuentas, la carreta se dirigía hacia su casa. O bueno, al menos eso es lo que decían aquellas mujeres del pueblo. Así que ella tomó la decisión de atravesar por el monte para llegar a la casa de su primo. Quería avisarle, advertirle de la peligrosidad y de aquello que lo visitaba. Decirle que si escuchaba la carreta no se fuera a asomar. Sin embargo, lo que ella no esperaba es que su primo fuera tan agresivo con tan solo verla. No pudo decir más que unas cuantas palabras, ya que él prácticamente la corrió a patadas de aquella propiedad. A pesar de todo, mi abuelita estaba muy triste por no haber podido advertirle, y sin quedarle de otra, regresó a la casa de su tía. Horas más tarde, el primo llegó a la casa de la tía. Nuevamente estaba enojadísimo, tanto que agarró por el pelo a mi abuela, diciéndole que ya estaba cansado de todas las visitas. No vuelvas a ir a molestarme a mi casa, mucho menos con tus historias absurdas. Luego de unos jalones más, la soltó, advirtiéndole a la tía que si continuaban yendo a molestar en las madrugadas, él tomaría el asunto con sus propias manos. Ya estoy harto de que vayas a gritar en la madrugada. Me corriste. Ahora estoy aparte y aún así no dejas de molestar. No importa cuánto lo intente, no me harán creer en sus tontas creencias. La tía le contestó: yo nunca te he ido a buscar. Todo lo que te está pasando es consecuencia de tus propias acciones, hijo. Y así, en medio de esas palabras, el primo se fue enojado y renegando de todo lo que estaba viviendo. Sin embargo, aún así, la tía le alcanzó a decir: por favor, no importa lo que escuches, tú no abras la puerta. Es más, ni siquiera te asomes, pase lo que pase. Escuches lo que escuches. Si oyes mi voz, no te asomes. No abras la puerta. Esa misma noche, las advertencias no rindieron ningún fruto, y al igual que en todos esos últimos días, durante la madrugada aquella voz femenina comenzó a gritar y a hostigar al primo de mi abuela, y él, molesto y queriendo cumplir aquella advertencia que le había hecho a su madre, salió. Finalmente salió de su hogar. Los perros ladraban, el viento soplaba bastante fuerte, y de repente todos los habitantes del pueblo se despertaron ante los espantosos gritos que se escucharon en el patio de aquella casa en el monte. Mi abuela y su tía también los presenciaron, y temiendo por lo peor, se aventuraron a visitar al primo, a verificar que todo estuviera bien. Pero cuando llegaron, lo que encontraron fue, entre muchas otras cosas, aterrador. El cuerpo yacía en el suelo, con el cuello roto y la expresión más inquietante que nunca nadie jamás pudo imaginar ver. Ellas lloraban. Estaban llenas de dolor y tristeza, pero aún con esas emociones, ambas atinaron a rezar por el eterno descanso de aquella pobre alma, pues no deseaban que por culpa de su trágico deceso, el alma del primo se quedara arraigada en aquella casa del monte. Es a partir de aquí que el relato se torna en una leyenda, una historia sembrada en las almas de los habitantes de la noria, pues se dice que en aquellas pocas veces en los que se alcanza a escuchar la carreta, ya no solo se escucha el galopar de los caballos,
y el rodar de las ruedas, sino que, a lo lejos, en esa casa del monte se escuchan gritos, gritos igual de aterradores que los escuchados durante la noche de los hechos de este relato. Pues quizá el primo de mi abuela sigue estando ahí, atemorizado por ver que la carreta continúa yendo a visitarlo y haciéndolo revivir una y mil veces ese escalofriante ciclo. Hasta aquí mi relato, comunidad. Y si ustedes son de ese poblado, o si por el contrario en sus regiones también han escuchado a la carreta de la muerte, deberían tener cuidado. No se asomen. Que no les gane la curiosidad. Y dulces pesadillas para todos ustedes.